favor, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Y leeremos el verso 13, ese será nuestro primer verso a leer. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Bien. ¿Estamos listos, por favor? Estemos atentos a la lectura. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta ahí la lectura. Oremos, por favor. Amado Espíritu Santo de Dios, siempre contentos y agradecidos y expectantes al abrir las Escrituras. Es para nosotros un momento de mucho deleite, Señor, ser expuestos a la luz y al poder de tu palabra. Palabra que solo por medio de ti, Espíritu Santo, podrá ser llevada a nuestro corazón. Y esta palabra, que está viva y eficaz, producirá fruto abundante sobre nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Fruto de santidad, fruto de conocimiento, fruto, Señor, de perfección. Tu palabra también redarguirá nuestro corazón. Ella, Señor, con amor nos revelará aquellas cosas que debemos corregir, pero sobre todo nos revelará tu voluntad, nos permitirá conocerte un poco más, que es el deseo de nuestro corazón. Tú edificarás esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Tú traerás luz, Señor, a nosotros. Y con tu poder, Señor, esta casa llegará a ser lo que tú quieres que sea, columna y baluarte de la verdad. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás aquí también para que Cristo sea glorificado en medio de la predicación. Tú que conoces cada necesidad de cada uno de nosotros profundamente, obra a través de las Escrituras también para saciar y ministrar la vida de todos nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo, de tu mover y de tu poder. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros esta mañana y por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz con la cual estamos rociados. Gracias también por tus ángeles que, obedeciendo a tu voz, están alrededor nuestro y están con nosotros. Una vez más, Señor, al estar delante de ti, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor. Háblanos por amor a tu nombre, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos hablando acerca de la guianza del Espíritu Santo. Y lo primero que debemos siempre tener presente es que el Espíritu Santo es una persona, no cualquier persona, es una persona divina. No es cualquier persona, es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios, pero Él también es una persona. Saber que Él es una persona nos permite establecer una relación con el Espíritu Santo. Una relación de amistad, porque es el Espíritu Santo quien ofrece su amistad a todo aquel que quiera tenerla. Un espíritu que es el Espíritu de Dios, que es el único que convierte a la persona en un verdadero hijo de Dios. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y esta persona del Espíritu Santo, entre muchas cosas para las cuales Él ha venido, ha sido enviado, hay una de ellas que tiene mucha importancia y es el hecho de que Él ha sido enviado para guiarnos, para guiar al pueblo de Dios, para guiar a cada creyente en el Señor Jesucristo. Leamos Romanos 8, por favor. Busquemos Romanos 8 y leamos el verso 14. Romanos 8, 14.
Leemos en la Escritura que dice, 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, aquí claramente otra vez habla de la guianza del Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Así que esta es una clara señal de haber alcanzado un grado de madurez. La madurez, según las Escrituras, no está en base a las experiencias que podamos tener con el Espíritu Santo. Podemos ser creyentes que tengamos experiencias de diversos tipos, tengamos sueños, tengamos profecías y ejercitemos algunos de los dones que el Espíritu da y aún así no ser maduros espiritualmente. Podemos tener conocimiento de las Escrituras y conocer mucho de la Biblia, inclusive podemos conocer acerca del Espíritu Santo y no tener una relación de amistad con Él. Y como les dije el domingo pasado, no hay relación más importante para un hijo de Dios sobre la tierra que su relación de amistad con el Espíritu Santo. Más importante que la relación que puede tener con sus padres, más importante que la relación que pueda tener con su cónyuge o con sus hijos. Es la relación de amistad con el Espíritu Santo. Y Él ha sido enviado para guiarnos, ha sido enviado por Dios, por el Señor Jesucristo, para estar con nosotros y guiarnos en todo nuestro caminar en Cristo Jesús. Así que debe esto mostrarle la gran importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, debemos querer ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos anhelar ser guiados por el Espíritu Santo. Esto debería ser parte siempre de nuestra oración al Señor. Que el Espíritu de Dios nos guíe a lo largo de nuestra vida, en todo nuestro caminar. Pero también debemos dejarnos guiar. Sería complicado que el Espíritu de Dios realmente quisiera guiarnos, pero nosotros no nos dejemos guiar por la manera en que nosotros solemos ser. Somos un poco rebeldes a ciertas cosas y hay ciertos caminos que podrían no agradarnos, ciertas cosas que el Espíritu quisiera que nosotros hagamos, pero que no nos guste hacer, porque no se acomoda a nuestra manera de entender las cosas o de pensar. Es ahí donde surge la dificultad para ser guiados por el Espíritu Santo. Esto es una experiencia que seguramente todos los padres hemos tenido. Nuestros hijos a veces difícilmente se dejan guiar. De hecho, nosotros también le hemos ocasionado los mismos problemas a nuestros padres. Ellos nos aconsejan que hagamos tal cosa, que aprendamos tal cosa, pero nosotros pensamos diferente, discrepamos con ellos y decimos, bien, para mí las cosas deben ser de esta manera. Ese es el problema con la guianza del Espíritu Santo. No nos dejamos guiar. Entonces, número 1, debemos querer ser guiados y número 2, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, lo tercero es que debemos alcanzar ciertas condiciones para ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos lograr ciertas características para ser guiados por el Espíritu Santo. Así que haré esta pregunta otra vez. ¿Cuántos aquí quieren ser guiados por el Espíritu Santo? Amén. Hay como 18. Muy bien. Ojalá el resto se convenza al final del mensaje. Bien, permítame hacer un resumen de lo que hablamos, los 4 puntos que hablamos el domingo anterior. Número 1, dijimos que para ser guiados por el Espíritu Santo debemos rendir nuestra voluntad completa al Señor. El Señor Jesucristo en Getsemaní, orando con sus rodillas dobladas delante de Dios Padre, Él dijo, Padre, si fuera posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uno puede tener deseos, querer ciertas cosas, pero una voluntad rendida es aquella que siempre dice, Señor, ok, deseo esto, me gustaría que fuera así, tengo estos planes, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Rendir nuestra voluntad va a ser un gran requisito para ser guiado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, nosotros dijimos que lo segundo que necesitamos es tener una
disposición para obedecer la guianza del Espíritu Santo. Leímos en la Escritura que mucho más importante para Dios, más importante que cualquier servicio que podamos rendirle a Dios, es obedecer la voluntad de Dios. Samuel se lo dijo a Saúl claramente. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios que podamos presentarle al Señor. Así que cuando el Espíritu Santo lo guíe a usted algo, si usted desobedece la guianza del Espíritu Santo, le diré lo que sucederá. Él dejará de hablarle, no lo guiará más. Si usted es un creyente que cuando el Espíritu Santo lo guía y usted obedece, le aseguro que Él siempre le hablará. ¿Para qué hablaría constantemente a alguien que no obedece? Bien, el Espíritu Santo dejará de hablar a aquel que desobedece su guianza y simplemente lo dejará a merced de usted mismo. Usted será su propio guía. Y los que hemos vivido ya algunos años y hemos vivido por nuestra cuenta, sabemos que nos hemos equivocado muchísimas veces. No lo hemos hecho bien. Por lo tanto, es mejor ser guiado por el Espíritu Santo. Pero eso requiere disposición para obedecer. En tercer lugar, nosotros dijimos que necesitamos desarrollar una sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Cómo es el carácter del Espíritu Santo? Él es suave, apacible, tierno, manso, Él es así. Y espero que nadie se confunda. No estoy describiendo una persona débil. Estoy describiendo el carácter del Espíritu Santo. Él es así. Y si usted quiere su amistad, usted debe ser semejante a Él. Debe expresar el fruto del Espíritu Santo. Si usted fuera una persona pacífica y de pronto conoce una persona violenta, ¿se sentiría cómodo? Probablemente no. Probablemente no. Sería muy difícil que usted tenga una relación cercana, siendo usted una persona pacífica y de pronto hay una persona que usted conoce que es completamente violenta e iracunda. Seguramente usted, como una persona de paz, tendría que mantener su distancia y alejarse. No son compatibles. Entonces, el Espíritu Santo definitivamente no es una persona débil. Él tiene mucho poder. Él creó los cielos y la tierra. Pero si hablamos de su amistad, si hablamos de tener una relación con Él, entonces tenemos que tomar en cuenta no su poder, sino su carácter. Por eso es que el Espíritu se siente muy cómodo con el Señor Jesucristo, con el Cordero de Dios. Bien, así que todo lo que tenga que ver con un carácter opuesto al Espíritu Santo será un obstáculo para que podamos tener una relación de amistad con Él. Y finalmente, en cuarto lugar, nosotros la semana pasada vimos que otro de los requisitos que debemos lograr es aprender a caminar por fe y no por vista. Eso significa que debemos aprender a confiar en Dios. Significa que no necesitamos comprender las cosas para recién obedecer. Tenemos que confiar. Dios no siempre nos dará los detalles. Dios no siempre nos dará las explicaciones que necesitamos para recién hacer las cosas, porque entonces ya no sería fe. Es un camino de fe porque tenemos que confiar en Dios cuando Él nos dice algo, aunque no tengamos todos los detalles que nos permitan comprender la situación. Si usted quiere aprender a caminar por fe, tendrá que aprender a confiar en Dios. Bien, así que hablamos de esos 4 requisitos, condiciones que debemos alcanzar para ser guiados por el Espíritu Santo. Bien, entraremos a la segunda parte, pero para entrar aquí, quiero ilustrar acerca de lo que es ser guiado por el Espíritu con un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Números, por favor. Vamos al libro de Números, al capítulo 9 del libro de Números. Números capítulo 9. Leeremos, por favor, del verso 17 en adelante. Números capítulo 9, del verso 17 al verso 23. ¿Ya lo encontró? Bien, ponga atención, por favor. Dice la Escritura:
Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bien, ¿qué le parece este cuadro? Dios ha libertado a Israel de la esclavitud de Egipto, y una vez que Israel ha sido libertado, Dios va a comenzar a guiarlos. Dios no dejará a su pueblo a la voluntad de ellos. Dios desea guiar a su pueblo y lo hará. Y para guiarlos, Él ha puesto una columna de nube. De hecho, por la noche había una columna de fuego que los protegía del frío en el desierto. Pero en la mañana había una columna de nube, y no era solamente para protegerlos de los rayos del sol, era realmente para guiarlos por el camino. Esta nube no era otro que la presencia del Espíritu Santo. Y tenía una forma muy particular de guiarlos. Y como hemos leído, la nube estaba sobre el tabernáculo del Señor. Mientras la nube permanecía allí, el pueblo tenía que acampar y permanecer allí. Cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, entonces el pueblo tenía que nuevamente juntar todas sus tiendas, armar sus cosas y empezar nuevamente a partir y a caminar según la nube lo dirigía. La nube podía estar una tarde y una mañana y empezar a moverse. Entonces inmediatamente ellos tenían que descansar esta tarde, levantarse por la mañana y volver a armar sus cosas y volver a partir. A veces la nube no se movía 2 días. Entonces significaba que 2 días tenían que estar acampados y no se podían mover. A veces quería quedarse una semana la nube. Ellos tenían que quedarse una semana acampando. A veces la nube se quedaba un mes. Bueno, entonces tenían que quedarse un mes donde estaban acampando. A veces la nube se quedaba un año entero. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Durante un año no podían ir a ningún lugar. Tenían que quedarse hasta que la nube se levante y empiece a moverse. ¿A cuántos les gustaría vivir así? ¡Ah, qué bueno! Alguien podría decir, bien, esto parece un poco aburrido. A ver, creo que puedo yo caminar. Además, todo lo que veo es un tremendo arenal, todo es un desierto. No veo diferencia. De hecho, no veo un camino por acá, ni otro camino por allá, ni otro camino por allá. Creo que daría lo mismo ir por donde sea. Esto es un desierto. ¿Por qué tendría que estar esperando a esa nube que se levante o que se mueva o se quede allí inmóvil? ¿A cuántos honestamente no les gustaría vivir así? Ah, bien, hay uno que me levantó el dedito chiquito. Muy bien. Sí, gracias y gloria a Dios por los amenes iniciales, pero no somos así. No nos gusta que nos tengan así. ¿Me estoy explicando? No nos gusta que nos digan cuándo sí, cuándo no, a qué hora sales, dónde vas, a tal hora, no te mueves. ¿A quién le gusta vivir así? No, yo quiero libertad. Bueno, yo quiero saber cuándo voy, a dónde voy y a la hora que voy.
Así que Israel tuvo que aprender qué cosa era ser guiado por Dios de esta manera. Tenía que aprender a ser guiado. Ahora, ¿qué significaba esto? Significaba esto que ellos se podían mover cuando solo Dios se movía. Y tenían que estar quietos cuando Dios estaba quieto. Salían cuando Dios se movía y se quedaban quietos cuando el Señor les decía, no, se van a quedar quietos. Y se quedaban quietos. También, ¿qué significaba? Que tenían que estar atentos a la nube. A ver, ¿cómo está la nube? No, sigue ahí. Nos quedamos. Y de pronto, se está moviendo la nube. Todos tenían que estar atentos a la nube, pendientes de la nube. Eso me suena a reconócelo en todos tus caminos y confía en Él y Él hará. Reconócelo en todos tus caminos, siempre atentos al Espíritu Santo. Si tú has entendido que Él está contigo, entonces Él desea constantemente estar comunicándose, guiando tu vida. Debes estar atento, no debes vivir como si lo ignoraras completamente. Él está allí. Y deberías mantenerte siempre atento a la guianza del Espíritu Santo. Así que esto que acabamos de leer significaba justamente eso, significaba estar atentos constantemente a la guianza y significaba una sujeción total. Dependencia total para moverse, dependencia total para moverse en el desierto. Y de eso se trata nuestra relación con Dios. ¿Por qué Dios quiere guiarnos en todas las áreas de nuestra vida? Porque Él quiere que dependamos de Él. Nuestra relación con el Espíritu Santo es una relación de dependencia. Nosotros dependemos de Él. Él nos mueve, Él nos guía, Él nos dice cuándo, Él nos dice a dónde, Él nos dice cómo. Dependencia del Espíritu Santo. De eso se trata. Usted dice, pero un momento, pastor, yo tengo voluntad también. Yo también tengo deseos personales y me gustan las cosas de cierta manera. Bien, si piensa así, tiene un problema serio. Porque relación con Cristo es lo que Pablo dijo. Él dijo, ya no vivo, ¿lo ve? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, es decir, en mi cuerpo humano, ¿lo vivo de qué manera? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es mi manera de vivir ahora en Cristo. Por eso que hay dificultad ser guiados por el Espíritu, porque tenemos todavía en nosotros nuestros deseos y voluntades y formas de hacer las cosas. Y Él dice, bien, así no será posible guiarte, dice el Espíritu Santo. Tienes que aprender a depender completamente de mí. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Tienes que aprender a depender de mí. Yo guío tu vida, yo guío tus pasos, yo guío tus decisiones. Yo soy quien te dice cuándo, cómo, a qué hora. Eso dice Dios. Yo soy quien lo hace. Tú no. Tú no, porque si tú estás en Cristo y has entendido lo que significa estar en Cristo, debes comprender que tú has muerto en la cruz juntamente con el Señor. Tú y yo morimos, el día que recibimos al Señor, morimos en la cruz del Calvario. Tú no decides, tú no eliges, tú no determinas si sales del país o te quedas en el país. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? Él tiene mejores planes para ti que los que tú has hecho para tu propia vida. Él sabe lo que hará contigo. Tu vida no es tuya, tu vida es del Señor. Nuestra vida le pertenece a Él. Eso es seguir a Cristo. Eso es negarse a sí mismo. ¿Quieres ser discípulo del Señor? ¿Quieres seguir al Señor? Bueno, primero, niégate a ti mismo y luego tomas tu cruz, porque no sabes por los caminos que te guiará. Esto ilustra lo que es ser guiado por Dios. Esta es la manera como debemos entender que es ser guiado por Dios. Por eso se requiere todo lo que hemos visto el domingo pasado, para recibir esa guianza. Cuando no lo hacemos, nos metemos en problemas. Y luego estamos arrepintiéndonos y lamentándonos por haber hecho, por haber dicho, por haber ido. Así que debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. Bien, esta es una hermosa ilustración. Guía total, dependencia total, obediencia total, sumisión total. ¿Alguien quiere pararse e irse ya? Espero que no. Sí, alguien podría decir, bien, no sabía que esto era cristianismo. Sí, eso es cristianismo. De hecho, es madurez. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios.
Esto es señal de madurez. ¿Lo ve? Bien, pasemos entonces al quinto requisito o condición para ser guiados por el Espíritu Santo. Efesios 5. Efesios capítulo 5. Y leamos el verso 18 de Efesios 5. ¿Ya lo tiene? Bien, Efesios 5:18, dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bien, ¿qué se requiere para ser guiado por el Espíritu? Estar constantemente llenos del Espíritu Santo, constantemente lleno. Y es muy claro allí, no se embriaguéis con vino, no estés llenándote de vino, de alcohol. Eso es lo que trata de decir. ¿Por qué? Porque si te llenas de alcohol, entonces el alcohol que entra a tu cuerpo comenzará a guiar tus acciones y tu comportamiento y tu vocabulario, y el alcohol tomará control de ti y te llevará a hacer muchas cosas. Porque si te llenas de alcohol, entonces ¿quién controla? El alcohol. ¿Sí se entiende, verdad? Si tienes el organismo lleno de alcohol, entonces el alcohol te controla. Si tienes el cuerpo lleno de droga, la droga te controla. Él te guía, Él te dice qué debes hacer. De lo que tú te llenes, en eso te conviertes. Eso te controla, eso te guía. Si estás lleno de amargura, entonces la amargura será tu consejero y tu guía, y te controlará. Y hablarás con amargura y pensarás con amargura. Si te controla la ira, entonces la ira te dirá qué hacer ante ciertas situaciones. La guía será tu guía y tu consejero y quien finalmente te controle. ¿Cómo controlará la ira? Que todos sabemos de ese caso que pasó en La Molina, ¿quién cree que lo controló para llegar a hacer lo que hizo? La ira. La ira lo controló y lo llevó a hacer lo que hizo. Luego está llorando, pidiendo perdón, y ahora está preso. ¿Lo ve? Si estás lleno del mundo, ¿cómo será tu vida? Tus acciones, tu lenguaje. Estás lleno de la vanidad de este mundo, estás lleno de pecado. ¿Cómo vivirás? ¿Cómo guiará? ¿Cómo será tu caminar? ¿Lo ve? De lo que tú te llenes, de lo que constantemente estés alimentándote, estés permitiendo que entre por tus ojos, por tus oídos. De todo lo que tú te llenas constantemente, eso guiará y controlará tu vida. Si estás lleno de pornografía, ¿cómo será tu conducta, tu pensamiento, tu lenguaje? De lo que tú te llenes, en eso te conviertes. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos de las cosas del Espíritu de Dios, entonces seremos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Entienden la analogía? De eso está diciendo. ¿Cómo te va a guiar el Espíritu Santo si estás lleno de otras cosas sucias? Estás lleno de amargura, estás lleno del mundo, estás lleno de pecado, estás lleno de otras cosas que son los que controlan y guían tu vida. El Espíritu no podrá guiarte si estás lleno de esas cosas. Entonces hay que vaciarse de esas cosas y comenzar a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y alguien pregunta, ¿y cómo puedo llenarme del Espíritu Santo? Bien, cada vez que tú abres la palabra de Dios y pasas tiempo leyendo la Escritura, te estás llenando del Espíritu de Dios. Cada vez que tú vas a tu habitación, cierras tu puerta y dedicas un tiempo para orar, estás llenándote del Espíritu de Dios. Cada vez que tú levantas tus manos para alabar al Señor y adorar y entrar a su presencia, estás llenándote del Espíritu de Dios. Cada vez que vienes a congregar y escuchas la palabra como la estás escuchando, o participas del tiempo de alabanza, adoración como lo has hecho, estás llenándote del Espíritu de Dios. Entonces, cuando tengas una situación, Él podrá guiarte, porque tu mente y tu corazón está impregnado, está llenándose continuamente de Dios en todas las formas y fuentes que Él usa para llenar nuestra vida. Será mucho más fácil que seas guiado por el Espíritu de Dios. Hay que estar lleno del Espíritu Santo, continuamente lleno, no una vez, continuamente mantenerse lleno del Espíritu Santo. Entonces Él te guiará.
Pasemos al sexto requisito. Vamos a Romanos 12, por favor. Romanos capítulo 12. Y leamos el versículo 2. Romanos 12, 2, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Habla de nuestra mente, habla de nuestra manera de pensar. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta. Así que lo que está diciendo es que la mente, nuestra mente humana, nuestra mente carnal, debe ser constantemente renovada. Nuestra manera de pensar debe ser constantemente cambiada. ¿Cambiada a qué? Cambiada conforme al pensamiento de Dios. La Biblia no solo es la palabra de Dios, también es la mente de Dios, es el pensamiento de Dios. Cuando usted toma la Biblia, usted debe saber que aquí está la forma, no solo cómo Dios ordena y manda, sino que aquí están los pensamientos de Dios. Esto es tener una mente espiritual. Cuando usted piensa como Dios piensa, su mente está siendo transformada. Su mente deja de ser solo una mente humana o carnal y comienza a transformarse en una mente espiritual. ¿Cómo cree que era la mente del Señor Jesucristo? ¿Cómo cree que eran los pensamientos del Señor Jesucristo? Pensamientos espirituales, agradables a Dios. Bien, ¿quiere que su mente sea una mente espiritual? Debe constantemente renovarla, constantemente renovarla. Para eso está la palabra del Señor. Y Pablo empieza diciendo: no se conformen, no se adapten a cómo piensa este mundo. Este mundo tiene su manera de pensar. Tiene su forma de pensar con relación al matrimonio, tiene su forma de pensar con respecto al sexo, tiene su forma de pensar, tiene sus ideas, sus ideologías, el mundo. Entonces dice, ustedes que son cristianos, no se pueden adaptar a esta forma de pensar. Tienen que renovar su mente, porque todos venimos al Señor Jesucristo con la mente contaminada, llena de pensamientos equivocados y erróneos que nos han llevado a tomar malas decisiones en la vida. Todo eso tiene que comenzar a ser cambiado, progresivamente cambiado, conforme a lo que voy conociendo de la palabra de Dios. En la medida que mi mente va siendo cambiada, entonces será mucho más fácil ser guiado por el Espíritu Santo. La mente humana, la mente carnal, escuche esto, la mente carnal se resiste a la guianza del Espíritu Santo. La mente carnal no permitirá que el Espíritu Santo te guíe, se opondrá. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Mire por favor el capítulo 8 del mismo libro. Capítulo 8 en el verso 5. Capítulo 8, verso 5. Dice la Escritura: porque los que son de la carne, ¿qué hacen? ¿Ve cómo está el pensamiento allí? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? ¿Ve que hay dos pensamientos? Hay dos tipos de pensar. Los que son de la carne. Bien, eso es los que paran llenándose de la carne. Y cuando digo carne me estoy refiriendo a todas esas inclinaciones hacia el pecado, todos esos deseos carnales y malos que están en nuestro corazón. Y dice que los que son de la carne, los que disfrutan vivir así en las cosas carnales, también piensan en las cosas de la carne. Es lógico. Pero los que son guiados por el Espíritu, ¿cuál es su pensar? Piensan en las cosas del Espíritu, piensan como el Espíritu les guía, piensan a la manera de Dios.
¿Está claro? Bien, de eso se trata. Ahora, ¿qué tipo de pensamientos podría yo identificar como pensamientos que son del Espíritu de Dios? Vamos a Filipenses, capítulo 4 del libro de Filipenses. Y mire por favor el verso 8. Leeremos el verso 8. ¿Ya lo tiene? Bien, dice la Escritura. Por lo demás, hermanos, y aquí está una pequeña lista. Todo lo que es, ¿lo ve? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Lo ve? Aquí está la guianza del Espíritu. En estas cosas, cuando tu mente está en estas cosas, tu mente está en lo que es verdadero. Siempre tus pensamientos van hacia la verdad, buscan el camino de la verdad, no del engaño, no de la falsedad, no de la mentira, sino la verdad. Entonces estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando tus pensamientos van hacia todo lo que es justo, tus pensamientos son de justicia, de rectitud, entonces estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando tus pensamientos son de pureza, entonces estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando tus pensamientos son de bondad, estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando tus pensamientos son de paz, estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero pensemos lo contrario. Si tus pensamientos están en cómo engaño, cómo miento, si tus pensamientos están en lo deshonesto, si tus pensamientos están en lo injusto, si tus pensamientos están en lo impuro, entonces, ¿quién te está guiando? Tu mente carnal. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Ve? Así que eso significa que no solamente Él te guía, más escuchen, nosotros escogemos nuestros pensamientos de la misma manera como escogemos a nuestros amigos. Tienes que aprender a escoger, sí, porque algunos tienen la mente un poco muy disipada. Y algunos dicen, pastor, yo la verdad no controlo mis pensamientos, entra uno y pasan, se pelean entre ellos. Escuche, no se puede ser así. Usted debe lograr manejar su mente, sus pensamientos. No lo puede dejar disperso, como una ciudad sin muros, donde todo el mundo puede entrar. Debe saber usted ejercer su voluntad sobre sus pensamientos. Y cuando venga un pensamiento que no es del Espíritu, y usted ya con esta lista lo puede identificar, entonces usted tomará ese pensamiento y lo llevará cautivo a la obediencia de Cristo. No permitirá, no debe dejar que ese pensamiento carnal, impropio a su condición de creyente, haga un nido en su mente. No lo retenga. Átelo y llévelo cautivo a la obediencia de Cristo. Si usted cuida su mente, las más grandes batallas se libran en la mente. Si usted cuida su mente, entonces podrá ser guiado por el Espíritu Santo. Esta es la manera como el Espíritu quiere que nuestra mente funcione. ¿Cómo debemos pensar? Esto es tener la mente de Cristo. Esto que está aquí. Ahora, debo añadir a esto. Mire el verso 7, retroceda un verso, por favor. Dice, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará nuestros corazones, pero ¿qué también? También nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escuche, le diré algo más. ¿Quiere usted ser guiado en sus pensamientos por el Espíritu Santo? Le diré cuál debe ser la atmósfera en que debe aprender a ser guiado por el Espíritu Santo en sus pensamientos. ¿Sabe cuál es? Estar en paz. Si usted por alguna razón está bajo turbación, está bajo una ansiedad, si usted se encuentra bajo otras emociones que lo turban y lo desestabilizan, sea la ira, lo que fuere, en ese terreno no podrá guiarlo el Espíritu Santo. Usted necesita primero estar en paz. La paz de Dios. Esa paz guardará su corazón y sus pensamientos, lo protegerá. Esa paz permitirá que realmente los pensamientos que vengan a su mente, que lo lleven a usted a tomar decisiones, sean las correctas. Dicho de otra manera, nunca tome decisiones cuando esté bajo la ira, bajo la ansiedad, bajo la depresión, bajo la frustración. Cuando usted se encuentra así, turbado, no tome decisiones, se va a equivocar. No tome decisiones. Tiene que buscar en el Señor estar en paz, tranquilizar, y solo Dios le puede dar esa paz, pero debe buscarla en el Señor, estar en paz, su mente en paz, su corazón en paz. Cuando la paz de Dios tome su mente y su corazón, será mucho más fácil escuchar la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Bien, así es que este será un requisito importante. Renovar continuamente nuestra manera de pensar, continuamente. Desechamos lo que no es de Dios y incorporamos lo que es de Dios en su palabra. Y ahí vamos cambiando nuestra manera de pensar. No importa que el mundo no comparta con usted su forma de pensar, no interesa. Nosotros estamos pensando como Dios piensa. Ellos pensarán como el mundo piensa. Bien. En séptimo lugar, este es el séptimo requisito para ser guiado por el Espíritu Santo. Debe estar plantado en la palabra de Dios. Plantado en la palabra de Dios. Bien. ¿Esto qué significa? Significa que el Espíritu Santo nunca lo guiará en contra de la palabra de Dios. Eso está claro, ¿verdad? El Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo. El Espíritu Santo nunca tendrá dos discursos, dos mensajes opuestos, dos direcciones contrarias, nunca. El Espíritu Santo nunca lo guiará en contra de la misma palabra del cual Él es el autor. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Y alguien está diciendo, un momento, pastor, yo he leído a un tal Juan, Lucas, Mateo, Moisés. ¿Cierto? Pero escuche, ellos escribieron, mas el autor es el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que estos hombres escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. No escribieron por su propia cuenta, no escribieron por su propia voluntad, fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Así es que es el autor es el Espíritu Santo. Y si Él es el autor, nunca lo guiará en contra de su misma palabra. Nunca lo hará. Si Él dice aquí, y ha dicho aquí, que el hombre se unirá con su mujer y serán una sola carne, y solo Dios los podrá separar. Por lo tanto, si escuchas otro mensaje distinto a esto, si algo en tu corazón te dice que la vecina es la mujer de tu vida, que te equivocaste,
Entonces tú no puedes decir, Espíritu Santo, me estás hablando. ¿Por qué? Porque Él nunca lo va a guiar en contra de la palabra de Dios. Si tienes un problema con alguien y de pronto sientes algo que te dice en tu corazón, en tu mente, tienes que vengarte. ¿Te han hecho una, hazle 10? ¿Es del Espíritu o no? Claro que no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no se venguen ustedes. ¿Lo ve? Porque dice, si alguien peca contra ti, perdónale. Ahora, podría haber alguien que no le guste la forma de pensar de Dios. Bueno, tiene otro problema más serio. Lo que intento decirles es que el Espíritu nunca lo guiará en contra de su palabra. Nunca, nunca. Por eso es importante que usted conozca la palabra de Dios cada vez más, cada vez más. Mientras más conoce usted la palabra de Dios, el Espíritu Santo será mucho más familiar para usted. Será más fácil discernir su voz. Si usted no lee la Biblia, escúcheme, si usted no lee la Biblia, la tiene cerrada, no la lee, y usted quiere conocer a Dios, ser guiado por, así no funcionan las cosas. Escuchará otras voces, se escuchará usted mismo, escuchará su propia voz, escuchará la voz del amigo, escuchará la voz del vecino, escuchará la voz del primo, escuchará 1000 voces, pero no escuchará la voz del Espíritu Santo. No lo hará. Así que usted debe decidir quién va a guiar su vida. ¿Usted mismo lo va a guiar? ¿El amigo lo va a guiar? ¿El familiar lo va a guiar? ¿Quién va a guiar su vida? ¿Quién le va a decir cómo se vive, qué se hace, cómo se toman las decisiones? ¿Cuál es la decisión más correcta para usted? ¿Quién le guiará a tomar esas decisiones en su vida? Bien, ¿quiere que sea Dios? Tiene que leer la Biblia, tiene que estudiarla, tiene que conocerla y todo será mucho más familiar. Es más, habrá momentos en que el Espíritu Santo traerá a su memoria justamente los pasajes, los textos, el versículo que usted a lo mejor leyó temprano por la mañana. ¿A alguien le ha pasado eso? Que hizo su devocional por la mañana, leyó un texto bíblico y de pronto horas después ocurrió algo y dijo, uy, es justo lo que leí. Se llama el Espíritu Santo haciéndote recordar lo que has aprendido. Y Él te hará recordar la palabra de Dios, porque tú estás familiarizado con la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Te familiarizas con la Biblia, incorporas la palabra de Dios, la meditas continuamente. Entonces, en ciertos episodios de tu vida, en circunstancias, el Espíritu te hará recordar y te citará la Escritura. Y dices, oh sí, sé de qué hablas, Espíritu de Dios. Aunque me está costando aplicar, yo quisiera hacer otra cosa. ¿Qué quisieras hacer, hijito? Quisiera romper. No, recuerda lo que leíste la semana pasada. Airaos, pero no pequéis. Oh, cierto, lo leí. Gracias por hacerme recordar. Te acostaste con el enojo y te levantas todavía enojado. Has dormido con el diablo toda la noche. Si es que pudiste dormir. Y de pronto el Espíritu te dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. No retengas esa ira allí porque te va a hacer daño y va a dar lugar al enemigo. Deshazte de esa ira, deshazte de ese episodio. ¿Cómo? Perdona. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias. ¿Lo ve? ¿De dónde viene todo eso? De la palabra de Dios. Escuche, la base de su relación con el Espíritu Santo debe ser la palabra de Dios. ¿Ven? Dele su alabanza al Señor. Para ti, Señor, toda alabanza es solo tuya, Señor. Bien. Déjeme darle un texto más acerca de este punto. Vamos a Santiago 3.
Santiago capítulo 3. Y leamos el verso 17. ¿Sabe qué era el Espíritu? El Espíritu le guiará siempre a la sabiduría de Dios. Santiago 3:17. Dice la Escritura, pero la sabiduría que es de lo alto, quiere decir que viene de Dios. ¿Cómo es? Es primeramente pura, luego pacífica, luego amable, luego benigna. ¿Qué más? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está. El Espíritu te guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu te guiará por sendas de justicia. Salmo 23:3. ¿Cuántos saben el Salmo 23? Él me guiará por sendas de justicia. ¿Lo ve? Me guiará a toda la verdad. Me guiará por sendas de justicia. Ahí ya sé cómo guía el Espíritu. Y te guiará a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Entonces, para eso tienes que conocer cómo es la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Bueno, primeramente es pura. ¿Lo ve? Otra vez, volvemos a esa palabra, la palabra pureza, pureza, santidad, pureza, nada con el pecado, nada de contaminarse espiritualmente, nada de ensuciarse espiritualmente. El Espíritu no te guiará por caminos sucios de pecado, Él no te guiará por ahí. Los caminos de Él, los consejos que Él da, es la pureza. Esos son los consejos que Él da. Él te guiará siempre por caminos de pureza. Pero en segundo lugar, pacífico. Hay un problema entre dos. Los ánimos están levantando de a poco y tú llegas. ¿Qué hago? Depende de quién es tu amigo. ¿Y tú te metes? No, la sabiduría de Dios te guiará y te aconsejará a que puedas llevar paz en medio del conflicto. Harás todo lo posible para que esos ánimos que se están levantando mengüen y haya paz, haya paz. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios? ¿Lo ve? Primeramente es pura, luego pacífica, luego amable. Amable. Alguien no te trata con amabilidad, por alguna razón. ¿Y qué es lo que la carne quiere hacer? Bueno, igual. Entonces, hoy un momento, a mí me vas a tratar bien porque respetos. No, eso no está en ningún proverbio, por favor. Eso es de allá afuera. Aquí en el Señor es, aunque a lo mejor alguien no te trate con respeto por una situación, tú debes ser amable. Entonces el Espíritu te hace recordar, recuerda que la segunda palabra, airada, es la que trae y produce la contienda. Dice, tienes razón, Espíritu, es la segunda palabra, airada, la que produce contienda. Y te cito otro proverbio, eso sí está en proverbio, la blanda respuesta quita la ira. ¿Lo ve? Entonces ya sabes cómo responder. Pero cuando te guía la carne, a mí no me vas a hablar así, me vas a conocer en este momento. Eso no. ¿No ve? ¿Ve qué diferente es la guianza del Espíritu? Amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, donde no hay hipocresía, todo es con sinceridad. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a la hipocresía, nunca va a llevarte a serte hipócrita. Él va a llevarte siempre a ser genuino, sincero en todo lo que tú expresas. Él nunca hará que tú tengas una doble cara. Él te hará auténtico. Entonces eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Bien. Ok, y este es el último.
¿Qué necesitamos para ser guiados por el Espíritu Santo? Salmo 25. Salmo 25. Y leamos por favor el verso 9. Salmo 25, 9. ¿Ya lo tiene? Bien. Léalo con atención. Creo que esto es la más difícil de todas. Dice el verso 9: encaminará ¿a quiénes? A los humildes por el juicio, y enseñará ¿a quiénes? A los mansos su carrera. ¿A quién guiará? A los humildes. ¿A quién enseñará? A los mansos. Listo, ahí está. Requisitos para ser alumnos del Espíritu Santo. Así que para ser guiado por el Espíritu Santo necesitamos desarrollar mansedumbre y humildad. Esa es la parte más difícil, porque nosotros somos orgullosos por naturaleza. Pero esto a la vez significa que dentro del pueblo de Dios hay un grupo de creyentes, hay una clase, hay un tipo de creyentes que pueden disfrutar de esta gracia de Dios, la gracia de ser guiados por Él, encaminados por Él, instruidos, enseñados por Él. Y estos son los creyentes que han desarrollado, lo voy a decir de esta manera, una semejanza con Cristo en el carácter. ¿Por qué el Espíritu Santo querría guiar a un creyente que es manso y humilde? ¿Sabe por qué? Porque cuando Él ve mansedumbre y humildad en un creyente, realmente está viendo a Cristo Jesús. Y como la paloma ve al Cordero, Él está muy complacido, el Espíritu Santo con el Cordero de Dios. No lo ve usted, ve a Cristo en usted. Porque la humildad y la mansedumbre no es propia del ser humano. Lo que es propio nuestro es el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Así somos nosotros, los seres humanos. Así que cuando un creyente desarrolla mansedumbre y humildad, no es otra cosa que la vida de Jesucristo creciendo en nosotros. Y cuando el Espíritu ve eso, puede guiar, enseñar, encaminar, guiar sus pasos. Entonces sí lo hará. ¿Sabe qué dice? ¿Cuál fue el hombre más manso de la tierra en el Antiguo Testamento? Vamos a hacer una lista y vamos a hacer votación. No. Moisés. Y lo dice la Biblia, el hombre más manso de la tierra. Si Moisés era el hombre más manso y humilde de la tierra en su época, ¿qué privilegios gozó? Dios lo dijo. Él dijo: yo hablaré con Moisés. ¿Lo ve? Cara a cara. Con los demás le hablaré por sueños, por profecías. Sí, les voy a hablar, pero de otras maneras. Pero con Moisés, mi siervo, yo hablaré con él cara a cara. No lo tenían todos, solo Moisés. Y el Salmo 103, verso 7 dice: a Israel le mostré mis obras, a Moisés mis caminos. ¿Ve la diferencia entre Moisés e Israel? Israel vio el poder de Dios, vio Dios descendiendo en el monte Sinaí, vio el mar abrirse, vio maná caer del cielo, vio todo el poder de Dios. Pero el único a quien Dios le reveló su voluntad, su carácter y le mostró sus planes fue a Moisés. Y este salmo lo confirma: encaminaré a los humildes, le enseñaré a los mansos. Estos son los requisitos para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios.
Bien, tenemos un gran desafío por delante. Crecer en todo esto. Porque escuche, Dios quiere guiar a sus hijos. Él quiere hacerlo. Si no nos dejamos, será mucho más difícil caminar en este mundo y caminar en la vida cristiana. Si alcanzamos estas cosas, entonces sí seremos guiados por el Espíritu de Dios, porque Dios quiere involucrarse en toda área de nuestra vida. Él quiere formar parte de nuestra vida, quiere guiar nuestra vida hasta que lleguemos a su presencia. Amén. Amén. Dele su alabanza al Señor. Para ti, Señor,